Estamos en uno de los puntos de la llamada Loma de Vista Alegre. Detrás se encuentra la casa del artista José Laterza Parodi, uno de los principales exponentes del arte visual moderno en el Paraguay. Esta callejuela ahora inmortaliza su nombre. Su papá vino antes del 1900 de Europa y de Italia con sus dos hermanos. Uno de ellos ya estaba casado y tenía 3 hijos, pero mi abuelo era soltero y le conoció a mi abuela que tenía 16 años y era la hija de un también italiano Parodi. Entonces ellos en aquella época eran muy estrictos y quería que se case con un italiano, no con un paraguayo, para conservar las raíces, algo así. Entonces se casaron y tuvieron 17 hijos. De los 17 hijos, solamente 12 de los hijos llegaron a mayor, porque los 5 fueron muertes de chiquititos. El primero luego murió de 2 años con una... Viste que cuando hay una epidemia, en la epidemia de aquella época le mató a ese tío mío. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que mi papá se enamoró luego de los indios guaraníes y de todo lo que era Paraguay. Entonces toda su inspiración eran los indios. Y todo decía, ¿por qué lo que Laterza Parodi, los indios, era una especie de rendir homenaje al país que le aceptó? Claro. Entonces mi papá, casi todo lo que vos ves vas a ver indígena. Sí. Por eso a mí me da pena cuando yo era jovencita, en 1973, yo llevé esa primer arpa que tenía la escultura de la vedija de humo y yo llevé a los Estados Unidos para una señora que quería comprarle a papá. Y ahora todo el look, todo el mundo copia esa india toda mal hecha, horrible, a mí me picha cuando veo eso. Y yo digo, papá, en aquella época tenía que haber inscrito su ¿cómo se dice? Autoría. Y no hizo, entonces ahí están todas las burdas copias. Y esa es una de las cosas que a mí me duele. No llegó a patentar. No llegó a patentar. ¿Y tu papá era el menor de los 17? No, el penúltimo. El penúltimo de los 17 hermanos. Sí. El último se llamaba Plinio y él se fue con 15 años a la guerra. Y él era su hermano menor. Y yo en el Facebook puse la foto que papá me regaló de la foto de su hermano en el Chaco. Y él era soldado raso, era mi tío. Porque mi papá era teniente segundo. Su ropa luego era, ¿sabes ya? Con esa, no sé si se llama birrete, no sé. Pero mi papá ya tenía una cierta jerarquía. Sí, él hacía todos los mapas y controlaba por dónde estaban el enemigo, por dónde tenía. Era un genio, mi papá. ¿Y cuántos años tenía él cuando volvió de la guerra? Y él se fue en 1932 y él nació en 1915. Tenía 17 años. Y 5 años en la guerra son 22 años. 22 años tenía cuando le conoció a mi mamá, o 23. Para sus familiares, esta casa guarda recuerdos imborrables, aquellos recuerdos que tienen que ver con cielos estrellados, el horizonte abierto hasta el río, atardeceres resplandecientes en una Asunción que despertaba culturalmente a mediados del siglo XX con el grupo Arte Nuevo. Yo soy Claudio, el menor de 8 hijos del matrimonio de José Laterza Parodi con Fabiana Torales. Y realmente hoy yo puedo dimensionar lo que fue mi papá. Hoy puedo entender del impacto que tuvo
en la sociedad y en el área artística y la cultura del Paraguay. Muchas veces hablamos de la cultura solamente en música o teatro, pero la cultura en sí del artista plástico es también muy preponderante. Yo sé que en aquella época en que papá empezó en el arte, con el grupo Arte Nuevo, era difícil vivir del arte. Entonces, yo recuerdo cuando niño jugaba por el taller donde papá hacía las esculturas. Y hay una anécdota que me acuerdo bien de él que me decía, papá, quiero ayudar. Y me decía, mi hijo, con que no molestes ya es una gran ayuda. Entonces, hoy yo puedo recordarle a papá, más que como artista, como un hombre de bien, de un carácter afable. Y yo creo que todos los que le han conocido tienen ese concepto de él. Y dos cuestiones fundamentales yo puedo rescatar de la herencia que papá nos dejó. Y una de ellas es la integridad. Papá era un hombre a carta cabal y no permitía que nosotros, como decían en guaraní antes, seamos pocané. Y yo creo que eso es lo que más nos identifica a la familia. Y yo sé que hoy nosotros podemos ver el legado de lo que nos dejó él. La creatividad y el trabajo con las manos. Me preguntaban muchas veces, ¿y vos no heredaste nada de tu papá? Y me hablaban de la habilidad en las manos. Y realmente solamente 2 hermanos heredaron eso. Pero la mejor herencia que yo pude haber recibido era de ser una persona con condiciones pero muy éticas. Entonces, saber que mi papá fue así, en guaraní se decía, "Ani que se motiti será", que yo no avergüence a la familia. Y yo creo que eso es lo que le inculcamos a nuestros hijos. En este mes de junio fue algo extraordinario. Parecería que 38 años después se juntaron todos. Hemos recibido una invitación a través de la Fundación del Cabildo, que es del Congreso Nacional. El presidente don Silvio Velar le hizo presente una placa recordatoria por el aporte cultural, y no solamente a él, sino también a otros artistas como Herman Guyari, Olga Blinder, los que crearon el grupo Arte Nuevo. Yo sé que hoy podemos estar orgullosos de que papá forma parte de esa corriente que ha transformado el arte en el Paraguay. Hoy puedo también decirte que este martes que pasó, el Ministerio de Defensa hizo un acto de recordatorio también por el aporte de papá en el Ministerio de Defensa. Y ha sido muy emotivo saber que también en el ámbito castrense han recibido también un legado artístico y han reconocido. ¿Cómo le conoció a tu mamá? Se fue a Caballero con unos bolivianos prisioneros. Yo lo que no entiendo es cómo, yo le dije a papá, ¿cómo es lo que los prisioneros eran tan buenos contigo? Y no querían no escaparse y no se rebelaban. No, yo les trataba bien, ellos me apreciaban y todo estaba marchando sobre ruedas y se arregló ese puente. Y mamá tenía un grupo de amigas, hicieron una reunión y se conocieron. Pero papá, cuando le vio a mamá, ya se enamoró de ella. Y ¿fue amor a primera vista? A primera vista. Y después se fue a Asunción, estaba mi abuelo. Mi abuelo vivía ahí, donde ahora es Bonanza Comercial. Antes era una casa antigua que parecía un castillito, lo que yo me acuerdo, porque yo nací ahí. Porque mi abuelo vivía ahí con todos sus hijos, rodeado de sus nietos. Era grande, era una quinta jardín. Ahí lo que mi tío Plinio le hizo una música que se llama Cheroga.
vieja casona donde nací. Linda casona donde nací, nido abrigado de mi niñez, quiero en mi canto llegar a ti, tal como ayer. Tal como ayer. Patio florido, quinta, jardín, entre fragancias de azahar, cercado viejo donde subí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará? Hogar lleno de alegría, risas. Esa música es Es de mi tío Silvio, sí, sí, y era a esa casa. esa casa se refería. ¿Y vos le veías a tu papá cuando hacía sus obras? Ese mural que está en revisión social, Sí. yo tenía 18 años y esas eran unas pastillitas que venían del Brasil y papá me mostraba así, porque él hacía primero decime a Claudio, ¿cómo se llamaba esas cosas? Una maqueta. Una cosa así, un dibujo, y entonces yo tenía que elegir el color y pegar donde tenía que ser. O sea que yo fui muy guapa, le ayudé a mi papá a hacer ese mural. Como dice la hormiguita, me parece que era, vamos a arar y se sube encima de la... ¿Y en cuánto tiempo terminó ese mural? En un año más o menos. Un año. Sí, un año y piquito. ¿Y se subía en escaleras, andamios? ¿Cómo Sí, hacía? así mismo, pero él no se subía. Él le mostraba A la gente que estaba trabajando, pero todo ahí abajo él controlaba. Yo era soltera todavía, ni le conocía a mi marido, a Toño. ¿Y cuando eso ya vivían en esa casa que está ahí sobre Capitán? Ahí nos mudamos nosotros en 1944, cuando mi hermanita nació el 1 de julio de 1944, que se llama Carmen, la Terza Torales. Me acuerdo muy bien, yo tenía 3 años y medio. Y mi mamá me hacía cuidarla a mi hermana para que no le entre mosquito en su cunita. Entonces cuando ella tenía 2 meses, 3 meses, nosotros nos mudamos a esa casa, donde vivimos hasta morir mi papá, morir mi mamá. ¿Tu papá diseñó esa casa? ¿Él mismo hizo? Mi papá hizo Todo ese tipo pergolado. ese pergolado. Solamente que tenía otro frente, porque había una sola pieza que papá hizo para sus nenas, porque eran también 4 varones y papá quería que se respete, que cuando las mujeres nos cambiaban, porque papá decía que nunca la mujer pierde de todo el pudor. Entonces, recatada éramos en aquella época. Y entonces papá hizo una pieza allá arriba sobre la cosa. Y después nomás se hicieron las otras cosas. O sea, que la parte de arriba cambió un poquito, Sí. pero la parte de abajo es igualito. Estamos ante un mural ícono de la ciudad de Asunción, realizado por José Laterza Parodi y doña Josefina Pla. Este es un mural demasiado importante para nuestra ciudad, porque primero por los años que hace que está, por todo lo que hace a nuestra ciudad, porque es un mural moderno, es un trabajo muy plástico, y sobre todo que está y la gente puede siempre asombrarse ante un mural, pero pocos saben de él, de lo que quiere decir. Claro, ¿y qué representa este mural? Este es un mural que representa, como IPS en su entonces, en la década del 50-60, comenzó a construir, ellos querían, por lo que es IPS, que represente a la sociedad, al obrero, al asegurado y que prácticamente la familia, de lo que constituye la familia y la protección del Estado a la familia. Además, todo el movimiento que hubo en esa época, pero acá hay una cuestión clave también. Roger Ayala, el hijo del doctor Eusebio Ayala, que era un arquitecto y que también fue responsable de la obra del Ministerio de Obras Públicas de Salud, y que fue muy importante en la vida de José Laterza Parodi
y que vio el trabajo, seguramente que también trabajaba con Josefina Pla. Hay cosas que la investigadora Beatriz González de Bocio les va a aclarar más. Yo tuve que leer el libro de ella, donde me aportó muchos datos de lo importante que fue Roger Ayala en la arquitectura del Paraguay y en la vida de don José Laterza Parodi. Entonces, con la movida de Siqueiros, que vino en la década del 60 también a Buenos Aires con los murales, allá estaban artistas nuestros, Olga Blinder, y toda esa movida también de murales comenzaron con doña Josefina Aber y Laterza Parodi, que estaba entonces en ese movimiento artístico que generó el Grupo Arte Nuevo, una movida distinta, una nueva mirada en el arte paraguayo también. Los Laterza eran inmigrantes italianos llegados al Paraguay a finales del siglo XIX. Eran 3 hermanos, Michel, Francesco y Vito, provenientes de la ciudad de Bari. En el caso de José Laterza Parodi, él era el penúltimo de 17 hermanos, todos hijos de don Francesco. Don Francesco se instaló en un caserón rodeado de árboles en la antigua Dos Bocas. El sitio hoy fue totalmente consumido por el populoso Mercado 4. Sin embargo, queda para el recuerdo la canción Cheroga de Silvio Laterza. Pero te quiero contar una cosa muy linda que es un recuerdo que tengo del padre de mis hijos, Sí. que le quería mucho a mi papá. Y había una exposición en el Museo de Bellas Artes cuando eso quedaba en la calle Mariscal Estigarribia y Yegre. Y entonces había una escultura que papá puso 35.000 guaraníes. Yo te cuento que hace 38 años que murió mi papá. Y esa exposición ha de hacer 42, 43 años atrás. Y 35.000 guaraníes era mucha plata. Y entonces Toño, sin consultarme a mí, hizo un cheque por 35.000 por el nombre de papá y puso ahí. Y papá creyó que se compró esa escultura, agarró, abrió el cheque y vio que era Toño. Y entonces le dijo, no, yo te regalo eso. Don José Laterza, no me vas a ofender, ya me casé con tu hija, la mejor mujer del mundo, y ahora no vas a aceptar esto, le dijo con mucha generosidad. O sea que esas son cosas lindas de Lecayá que me acuerdo. Sí, claro que sí, y hay que recordar, porque muestra su nobleza y muestra la grandeza de su espíritu. Yo ya te conté que en noviembre de 1960 yo ya estaba festejando con Toño. Papá se enfermó muy mal y se internó en IPS. Sí. Y entonces Toño se fue, él trabajaba con Peruzzi, cuando es, en una casa de fotos, pero era fotógrafo nomás, se le llamaba cuando tenía que hacer algún reportaje. Entonces él se hizo de tiempo y se fue a cuidarla a mi papá. Y en la noche, para no abandonarle a papá, compró un pirí y puso en el suelo y se acostó ahí. Sí. Y cuando papá se curó, papá estuvo muy enfermo, hasta la Santa Unción recibió. Sí. Mamá creyó que se iba a morir ya papá. Y vos sabés que papá ahí me dijo, yo te preparé para casarte con un muchacho de mucho conocimiento, de mucha cultura, porque quería que esté a la altura de él. Pero un muchacho sencillo como tu novio, y que le ame, que te ame así, porque te ama para que me venga a cuidar a mí. Eso no tiene precio. Claro. Y por eso es lo que papá tanto le quería. Sí, sí.
Cuando se enroló para ir a la guerra del Chaco, él estaba en el departamento de cartografía. Pero fue comisionado al puesto de comando en Dematei y en dos, visto en su legajo que él estuvo en dos puestos de comando en el campo de batalla. Entonces, también como es combatiente, él fue reconocido en esa ocasión. Y hoy podemos nosotros ver de que es tan honroso para nosotros saber de que él ha colaborado para, no solamente en el arte, sino también en la defensa de nuestro Chaco paraguayo. Ya, también una calle va a llevar su nombre. Así es. Unos trámites que empezaron en el año 2017 tuvieron un feliz término ahora en junio, el 12 de junio, coincidentemente con la firma del Tratado de Paz del Chaco, la Junta Municipal de Asunción ha aprobado un reconocimiento a la labor artística y cultural de papá. Entonces, la calle donde vivíamos nosotros, que es en Capitán Figari, casi Petirosi, en esa calle va a llevar el nombre de José Laterza Parodi, y la resolución de la Junta nos entregaron esta semana pasada, en donde aparte de cambiar el nombre de la calle, también van a poner una placa recordatoria. Esa placa recordatoria donde dice: aquí vivió y murió el artista plástico José Laterza Parodi, así como suelen hacer en otras casas de personas que han colaborado con la cultura del país. ¿Quién vive en esa casa ahora? En este momento vive un hermano mayor mío, que es el cuidador, sería el duende de la casa. Él es también músico, artista, pero en el área musical. Y yo sé que esa casa en una época ha sido un espacio cultural. Tenemos una foto que dice Espacio Cultural José Laterza Parodi, en donde quisimos hacer una galería de arte, pero tampoco tuvo mucho éxito porque el arte hoy no es, ayer no era valorado, hoy ya es valorado. Así que esa placa recordatoria va a estar y va a cambiarse el nombre, y estamos nosotros muy de parabienes este junio del 2019. Y te cuento, el 23 de junio va a ser 28 años que murió papá, y nos acordamos siempre en familia de esa fecha, así que nos reunimos todos. Y una anécdota, uno de los nietos decía: ¿qué estamos festejando, tío? Y sale, estamos festejando la muerte de abuelo. Pero realmente papá murió como quería morir, no quería morir en un hospital, quería morir en su casa, y murió durmiendo. Estamos felices por eso, así que... José I, como le llamaban, pese a su elevada estatura, fue un grande del arte. Trabajó en acuarelas, trabajó en la cerámica y esculpió como nadie la madera. También produjo los mejores murales que quedaron como un legado patrimonial a la ciudad de Asunción. Los podemos encontrar en los principales edificios del Instituto de Previsión Social, en la Casa de la Independencia, en el Hotel Casino Itá Enramada y en muchos domicilios particulares diseminados por la ciudad. Dos de estos murales corren serio riesgo de desaparecer. Se trata de la salud y la enfermedad, que están en la entrada del actual Hospital del Trauma. Ojalá que no se pierdan. Este libro, antes que nada, tengo que agradecer al Fondo Nacional de la Escultura que hace que se publiquen las investigaciones que yo realizo como docente de la Universidad Nacional, y eso es maravilloso porque son artistas nacionales y necesitamos también mostrar a nuestros artistas, por eso siempre presento en el museo. Don José Laterza Parodi fue director del museo, fue además de un gran muralista,
Él tiene varios murales hechos con Josefina Pla en Teatro Municipal, Emergencia Médica, actual Hospital del Trauma, Cementerio La Recoleta, ex Diario Patria, en el Hotel Casino Itanramada, unos murales escultóricos muy interesantes y un sinfín de murales privados que trabajó intensamente en varias técnicas. Este mural es la técnica del mosaico, que son unas pequeñas teselas de vidrio, de piedra en colores, que se va trabajando y se hace el diseño, se pinta y después se va colocando las piedritas con mucho trabajo. Me contaban los hijos Luis y su hija Beatriz y un hijo de él que ya falleció, Gustavo, que trabajaron muchísimo, que se trabajaba por metro cuadrado, se pegaba y se va colocando así como pieza por pieza. El mural mosaico es una técnica nacida en Roma hace muchísimo tiempo y de mucha durabilidad. Por eso es que este es un mural así muy... Para mí es el ícono del mural. Claro, tiene 60 años y sigue así intacto. Tiene unos pequeños desprendimientos de teselita que antes que restaurarlo hay que hacer todo un estudio para ver y tratar de conseguir piezas de entonces para restaurar el mural. Lo que pasa en la Casa de la Independencia, yo fui testigo porque yo tenía mi negocio con Toño en la calle Estrella casi 15 de agosto. Sí. Y papá venía al negocio a tomar tereré y a comer su chipazo o que yo le compraba. Y entonces venía a compartir conmigo y yo me iba junto a él y le sacaba la foto. Toño tiene una foto que le sacó a él haciendo que Puchito Pucineri le pidió a papá. Y hay una cosa que dice Casa de la Independencia. Sí. Ese también hizo papá. Ese está hecho con... A la cuerda, no sé cómo se llama. ¿No? Está en azulejos. Sí, sí. Sobre el azulejo él pintaba el esmalte y metía al horno. Y después iba encajando. Sí. Ese mural yo he visto paso por paso también, porque estaba cerca de mi casa. Y hay algunos murales que él hizo que yo ya estaba casada, porque él empezó a trabajar realmente cuando él se curó de esa enfermedad, 1960, noviembre. Ahí él empezó. Pero mi papá se fue a Magnice, España, becado para estudiar reflejo metálico, eso que apareció ahí en el Ministerio de Defensa, está su... Sí. Uno de sus grandes sueños fue esculpir las rocas del Cerro Lambaré para una gran obra de arte. Lastimosamente no pudo ser. Yo soy María Inés Valdivieso La Terza. Nací en Asunción y hace 13 años que vivo en San Pablo. Me casé con un brasilero. Y ¿viniste ahora para...? Vine ahora porque tuvimos un encuentro de la familia La Terza y hay varias conmemoraciones sobre abuelo, entonces voy a aprovechar que la familia está toda junta. Mi hermano vino de Italia, mis primos de California, y hice un esfuerzo para venir a estar con ellos. Cuando era chica, tenía más o menos 7 años, éramos como 5 a 6 primos y mi abuelo tenía una quinta en Piribebuy. Era un lugar donde él se iba a inspirarse, a hacer sus esculturas de indígenas. Y lo que me acuerdo es que cerca de su casa, enfrente había un arroyo y siempre nos íbamos y nos tirábamos ahí con una cuerda y jugábamos tipo Tarzán. Y él agarraba el barro del arroyo y nos hacía un dibujo así por el cuerpo tipo indígena. Y es una cosa que él ya tenía la esencia del artista nato, entonces aprovechaba a los nietos para hacerle una escultura de los propios nietos.
Y siempre me decían que yo era muy alta y estilizada, y él también, toda la figura de los indígenas que él hacía también era así, alto y estilizado. Entonces como que hacían una comparación con los nietos. Le veía siempre con un cincel y haciendo las esculturas en madera. Es lo que más yo veía en esa época eran madera, las esculturas en madera. Él se tomaba también su tiempo, él era muy tranquilo y pacífico, no hacía nada apurado, ¿verdad? Tenía que inspirarse para hacer una obra. Y él tenía en su casa tenía como una escalinata, una escalera encima donde era su estudio, y que él tenía una vista así de lo que es la avenida Petiros y más o menos por allí se veía había muchos árboles, muchos pajaritos. A él le gustaba mucho trabajar en ese lugar, se inspiraba. Eso era en la calle Capitán Figari Petirosi. Y mi tío, su hijo una vez le trajo, en aquella época no existían esas cosas, le trajo unos discos en CD o en cassette de músicas de pajaritos, y él ponía eso para inspirarse. Es una cosa que me acuerdo también de él. Otra cosa que me acuerdo de él es que cuando éramos criaturas había un callejón al costado de su casa que ahora da al hospital adventista. Y ahí siempre pasaba un heladero que tocaba su silbato. Entonces nosotros todos decíamos heladito, heladito, y abuelo venía y nos compraba helado a todo el mundo. Era un heladito en barquillo. ¿No? En barquillo, sí, ese heladito. Sí. Con carritos. Sí. Entonces eso era característico de mi abuelo, que siempre nos mimaba de esa forma. Y todos le gritaban, viva abuelo, viva abuelo. Sí, y él ahí divirtiéndose. Sí, él era súper como atlético, era súper joven, jovial. Sí. Entonces siempre nos alzaba y era súper querido. Y él ya tenía, creo que eso habrá sido unos 7 años antes de morir, y él murió a los 66, entonces habrá tenido 59, era súper ágil. Él murió cuando yo tenía 15 años, o sea que tuve el privilegio de estar con él, bailar el vals, vamos a decir, cuando me llevaban serenata a mis 15, y hay una foto ahí que él bailando conmigo. ¿Cómo sentías en esa época que él ya era un artista reconocido un poco? En esa época sí, sentíamos mucho orgullo, solamente que él no era así muy apreciado, vamos a decir, nadie es profeta en su tierra, entonces yo creo que ahora se le está reconociendo bastante aquí y afuera. Este imponente mural de 1959 representa a la familia y la protección que debe tener. Todas las obras de la Terza Parodi reflejan el entorno, la naturaleza y nuestra historia. Además, los indígenas tienen una atención preferencial, como podemos ver en gran parte de su producción diseminada en distintas colecciones privadas. El intendente Gagliardone de entonces, un señor muy interesante para la cultura paraguaya, solicitó al gobierno que se hagan varios murales. Él estuvo mucho tiempo en Francia y por lo visto que en Brasil también, porque esta modalidad de los murales es muy típico de Brasil, y él, mediante su gestión se hicieron, hay muchísimo en el Ministerio de Defensa, de la Terza Parodi hay murales en mosaico también en el Ministerio de Defensa, que estos días le condecoraron al artista por su protagonismo, por su participación durante la Guerra del Chaco, como es combatiente. Porque un artista no solo es un artista, sino es un ciudadano más, y él tuvo un gran papel durante la Guerra del Chaco como cartógrafo. Y en este libro también los familiares, principalmente Beatriz la Terza, me posibilitó todos los documentos que ella guardó de su padre para demostrar todas esas con documentos lo que fue este gran artista.
la historia es el que te resurge y tu trabajo es el que avala en el futuro. Y yo creo que como nosotros en el ISA damos historia del arte paraguayo y de repente hay materiales que hicieron Olga Blinder, Josefina Pla, Ticio Escobar y siempre hay catálogos nomás. Entonces de repente como alumno uno siente que debemos investigar y tratar de juntar, como en este material, todo lo que se encuentra sobre un artista. Lo que hay que tener es paciencia, porque para destacar lo que hizo un artista, están en los diarios, están en los catálogos, hay que tener paciencia con los coleccionistas que tienen varias obras del artista. Entonces eso también hace que son trabajos lentos. Yo hace 20 años que estoy con esto y solamente publiqué 10, ¿verdad? Pero hay para 5 o 7 más trabajos preparados que tengo iniciados, porque los archivos uno va a buscar un artista y van saliendo otros y se van creando archivos per se. Exacto. Entonces te debe pasar a vos con los programas de televisión, ¿verdad? Un señor que vino de México, sí, me llamó Marta la Terza, Rivarola se llama. Ella es la hija de Héctor, ya se murió hace poco, se murió. Sí, sí. Ella estaba en la municipalidad. Sí, mi amiga. Y ella era la que le trajo a ese señor. Sí. Y ese señor, tuve una cita con ese señor y me fui junto a él. Yo estaba casada cuando eso, hace mucho tiempo. Y me dijo, quiero saber cómo tu papá hizo este mural, porque en mi larga vida y en todo lo que recorrí, nunca he visto un mural tan bueno y tan, no sé cómo me puso, como diciéndome raro, pero que demasiado lindo y le gustó. Entonces yo le conté, ¿cómo se llama ese? Cuerda floja, ¿no? Cuerda, a la cuerda. A la cuerda, no. Cuerda floja, me acuerdo de los Santimaki. Sí, sí. Yo le conté como, cuerda seca. Cuerda seca. Cuerda seca. Entonces yo le conté que eran, eso que se pone en el baño, ¿cómo es que se llama, Claudio, lo que vos ponés? Azulejos. Los azulejos. En los azulejos que eran de una medida, más o menos así nomás era antes. Ahora pues viene grande, vos te vas a entrar en un baño y este tipo más o menos el azulejo la pared. Y en eso él agarraba yo he visto, y a él le hacía el dibujo para congeniar con todo eso. Sí, sí. Y entonces eso ponía al horno, porque en el horno se cuece eso, a cierta cantidad de... Si se rompía, hacía de nuevo esa parte. Sí, pero yo creo que no se rompía luego, porque papá ya sabía. Lo único que salía feo, Claudio, yo me acuerdo, era que se corría el esmalte, porque viste que era un esmalte, que era como un líquido, y llegaba hasta la raya que él marcaba. Con mucho cuidado hacía, y a veces el calor le hacía correr, y no le gustaba, y eso cambiaba, que era chiquitito. Sí, sí. Era un trabajo impresionante. Loco, loco. Vivir del arte en el Paraguay no es nada fácil, y José La Terza Parodi lo experimentó en carne propia. Era de una familia humilde y trabajadora que debió criar y educar a 8 hijos. ¿Cómo era esa callecita que ahora va a llevar su nombre en tu infancia o en tu juventud? Contame. ¿Qué hacían ahí? Esa calle son 2 calles cortas. Una que chocaba antes por el Molino Asunceno y el otro que iba hasta el Ministerio de Salud ahí abajo. Sí. No era empedrado, era camino de tierra. Y ahí nosotros, los mitaí del barrio, jugábamos fútbol, andábamos en bicicleta. Pero lo más anecdótico es que venían las burreritas del Bajo hacia allá, hacia el río, y llegaban hasta ahí. Entonces nosotros entraban a comer pasto y nosotros cerrábamos la calle y enlazábamos los burros y subíamos sobre
hacíamos doma de burro en esa época, así que, y esa es una infancia que imborrable. Realmente, aparte del balcón que estaba frente a casa, en la terraza donde papá tenía su taller, nosotros subíamos en verano y dormíamos con colchones ahí arriba. Y realmente, como vos estás diciendo, una vista maravillosa. Nosotros veíamos todo el Chaco, veíamos el río Paraguay, la bahía de Asunción se veía desde casa. Y era realmente hermoso poder disfrutar. Y papá era un hombre muy melancólico. Un domingo a la tardecita se subía a la terraza y miraba en la lontananza. Y en esa lontananza él decía que había pasado una adolescencia muy buena en ese barrio, porque papá vivía 3 cuadras nomás de ahí en su infancia. Ahí en Dos Bocas él vivía. En Dos Bocas. En Dos Bocas, esa casa. En la quinta que me dijo Beatriz. En la quinta que después compraron los Baesquen, donde hoy es Bonanza. Ya, era un predio enorme. Enorme, de calle a calle. Yo me acuerdo de la casa, pero cuando pertenecía a la familia Baesquen. ¿Por qué? Porque a mí me ocupaban al mercado, entonces siempre pasaba a ver la casa de lo que era la casa de abuelo. Y hoy yo puedo decir realmente que fue una linda infancia, un lindo recuerdo que tenemos, porque mamá nos obligaba a visitar a los primos, a los tíos, y cuando eso teníamos que pedirle la bendición a los tíos, así que... ¿Cómo era esa casa? ¿Podés describir si tenía corredor, era alta? ¿Cómo era? La casa de abuelo. La casa de tu abuelo. Sí. Estaba ahí en Dos Bocas, donde Sí. está Bonanza. Sí, esa era una casa con un corredor yeré al frente y al costado. Era de una sola planta y toda el área de servicio quedaba hacia Gaspar Rodríguez de Francia. Y según me cuenta Beatriz, ellas iban a almorzar algún domingo y la familia era numerosa. Todos los hermanos con la esposa, los primos, y eran como más o menos unas 50 personas. Realmente era una casona vieja donde describe en la música Tío Silvio. Hogar lleno de alegría, risas y juegos de aquella edad. La escultura que tenés en tu chimenea, ¿cómo fue? ¿Te hizo? ¿Cómo fue para Bueno, papá me dijo, te quiero hacer una escultura para tener acá en tu chimenea. A él le impresionó mucho que yo en 1970, yo me casé en el 61, Sí. y en 1970 yo ya estaba construyendo esa casa ladrillito por ladrillito. Y entonces papá vio esa chimenea tan linda y dijo, voy a hacerte una chimenea. Y yo sacaba la foto de cada día cómo progresaba la construcción. Y el día que papá me dijo, acá está tu escultura, era el 23 de junio de 1971 y él se murió el 23 de junio de 1981, 10 años después que me puso esa escultura. Pero mi papá a mí me dijo, aunque me paguen $1 millón, yo no me animo a hacer otra vez esto, porque el arte es arte, el arte no es utilitario. Cuando uno tiene que hacer una obra de arte que se adapte a alguna cosa, pierde mucho su valor, porque el arte en sí luego ya es Y entonces él me hizo ese por amor. Sus obras reflejan esos sueños plasmados con sus mágicas manos. Tal vez recién ahora reciben el merecido reconocimiento. Sí, soy José Antonio Valdivieso, La Terza. Vivo en Milán, Italia, hace 13 años. Y fui invitado a este evento, una cena de la cuarta cena de los La Terza.
y también a todos estos eventos que se juntaron. ¿Sos el primer nieto de José? Soy el primer nieto y casi siempre el primer nieto es la primera experiencia como abuelo y es prácticamente la que es más apreciada. Fueron muchos momentos lindos con mi abuelo. Recuerdo que me llevaba al techo de su dormitorio, que sería prácticamente al cuarto nivel de la esquina de su casa, que ahora van a cambiar el nombre por el nombre de él. Y recuerdo que veíamos toda Asunción y hasta las 3 de la mañana dormíamos ahí porque había una plataforma de madera, él había mandado a hacer. Y recuerdo que compartíamos muchos momentos de diálogo, hablábamos de todos los temas. Era una persona que usaba términos adecuados al nivel intelectual de la gente. Y nos entendíamos muy bien, porque yo en aquel momento era un adolescente. Yo veía que los otros lo veían a él como una gran persona, no solamente porque sea mi abuelo, y lo apreciaban y lo admiraban. A veces intentaba ayudarle a pintar las figuritas para meter al horno, pero lastimosamente era muy chico todavía. En fin, fue una parte muy feliz de mi vida con mi abuelo José y con mi abuela. ¿Le observabas cuando él hacía sus esculturas, su cerámica? Sí, lo miraba, más que mirarlo, lo admiraba, porque era sistemático, era afable, era una persona que le gustaba hacer las cosas con calma y le gustaba hacer lo que hacía. Bueno, lo que sí que en una oportunidad presté una bicicleta y se me rompió varios rayos de la bicicleta y en ese momento no disponía de los recursos, tenía 12 años y mi abuelo me salvó en aquella oportunidad de reparar la rueda de la bicicleta. El abuelo siempre salvaba a todos. Sí, nos quería a todos y como dijo mi hermana, gozaba cuando todos los nietos le gritábamos ¡viva abuelo! Entre 10 y 12, 15 nietos. Ahora tengo que tomar tiempo para decirte cuántos éramos. 5, 3, sí, 5, 3, 8, 12, 15 nietos. Y él estaba para todos siempre. Siempre. Era una persona y era muy creyente en la oración, en Jesucristo, en Dios. Era muy católico. Él iba poco a misa, no era muy militante, pero sí era un hombre de fe. Ahí al salesianito. Sí, él justamente había hecho el crucifijo del altar del Salesianito cuando yo era chico. Y el mural ese de IPS él hizo con Josefina Pla. Bueno, Porque ahí dice Josefina. ¿sabes por qué le puso Josefina Pla? Sí. Porque Josefina Pla era su maestra. Él estudió con Josefina Pla y ella le decía, esto tenés que corregir, esto no tenés que corregir, pero la idea es de mi papá. Vos viste lo que la forma, Claro. es la forma, pero doña Josefina le ayudó en eso. Mi papá le festejaba a una de caballero que era mi mamá. Sí. Y ella estaba en la antigua, no hay nada de venir a Asunción para afilar. Entonces papá alquilaba una avioneta y le hacía tirar flores desde arriba para doña Fabiana
torales con una esquela y una revista. Y todas las chicas le envidiaban a mamá, porque no tenían otro muchacho tan romántico como mi papá. Ya era. ¿Qué flores le tiraba? Ay, eso no sé. Lo que le pregunté a mamá. Un hombre muy fructífero hasta, y con el horno y de la cerámica, nacía un amor paralelo a las maderas, porque él vivía acá en Capitán Figari, donde está su casa, a media cuadra de Petirosi. Entonces él conocía mucho de madera y fue mirando las vetas de la madera, los colores de la madera. Y entonces, cuando va a Washington, conoce también a Henry Moore, al británico Henry Moore, una escultura así abstracta. Entonces, entre lo aborigen y lo abstracto hay ahí algo indisoluble en él, como las dos caras de su trabajo práctico, porque es muy interesante cómo él trabajó lo abstracto usando las cualidades de la madera, porque el Palo Santo hizo cosas maravillosas. Acá hay un semi-glosario que yo hice de las maderas muy duras que él utilizaba, y fue entrando también, dice dos cosas hermosas acerca de la cerámica, que a mí me encantó, por eso puse como principio. Cada pieza de cerámica es una apuesta en la que la imaginación y el esfuerzo del artista se juegan con los caprichos del fuego y de su alquimia impredecible. Entonces eso me parece tan de artista, tan íntimo, un sentimiento que solamente él entendió y sintió esa afinidad, ese sentimiento intrínseco que tiene el artista, el dibujante con un papel, el pintor con el óleo. Algunos decían que fue un hombre bueno, y yo creo que fue mucho más que un hombre bueno. Fue realmente un gran artista. Y de la madera decía, el hombre y el artista se van haciendo, y en cada obra de arte trasunta una etapa del hombre y del artista. Y yo creo que en las esculturas él demostró su pasión hacia su familia, hacia los amigos, hacia el arte, porque él en cada veta veía, siempre estuvo relacionado, si no es con el indígena, con el ser humano, con la vida, con la gente. Un gran artista que a mí esa es mi opinión en base a lo que leí, sobre toda la gente que opinó de él. Y eso es lo que hice, juntar un poco en este libro todo lo que hizo él. Era feliz el tiempo aquel que ya pasó, y al evocarte mi dulce hogar hoy reverdece mi inspiración. Adiós infancia de mi cantar y mi emoción. Hogar lleno de alegría, risas y juegos de aquella edad. Ahora que estás vacío me causa angustia tu soledad. Serás el postrer refugio donde repose de este vivir. Después de ambular bohemio buscando solo dulce morir.